Si el antiguo pacto es un pacto de esclavitud, ¿quiere decir esto que entonces Dios sacó a los israelitas de Egipto, de la esclavitud, para llevarlos ahora a una esclavitud peor y espiritual? ¿Qué quiere decir esto entonces? Hoy Pablo nos explicará a través de una alegoría este asunto. ¿Quieres entenderlo? Entonces no te pierdas este capítulo de Inverse. Estás viendo Inverse en español, un programa de Espacio Joven. Y como cada semana nos reunimos para estudiar, para profundizar, para saber más acerca de la Biblia con la lección de Escuela Sabática Joven. Y en este trimestre estamos estudiando los dos pactos. Para esta lección tenemos a grandes invitados. En primer lugar, vamos a comenzar por las damas. Allí tenemos a nuestra amiga Catalina Arévalo, presidenta de GYC Chile. ¿Cómo estás, Catalina? Hola, ya muy bien, gracias a Dios. Estoy contenta de poder participar con ustedes una vez más en el capítulo de hoy de Inverse. Se viene muy buena la lección, así que esperamos que podamos hacer un aporte también. Muy bien. También nos acompaña nuestro amigo querido Eliseo Castiblanco, presidente de GYC allá en Colombia, desde Bogotá. ¿Cómo estás, Eliseo? Muy buen día para todos, Dios les bendiga, qué rico nuevamente estar aquí acompañándoles en este nuevo capítulo de Inverse y poder compartir con todos esta maravillosa lección de esta semana. Muy bien, muchas gracias, Eliseo. Y también nos acompaña el pastor Alan Bornapé. Vamos a pedirle un poquito que se presente, dónde está trabajando ahora, qué está haciendo, pastor. ¿Cómo está? Hola, muchas gracias por esta presentación, por invitarme a participar de esta reunión especial. Y bueno, mi nombre es Alan Bornapé. Yo soy actualmente profesor en dos lugares, digamos, en Educa Hope, que es un hermoso proyecto de un nuevo colegio virtual en Chile, y al mismo tiempo haciendo clases en la Universidad Adventista para la universidad y para la Escuela de Teología. En eso estamos trabajando, gracias a Dios. Muy bien, muchas gracias, pastor. No, lo vamos a seguir molestando porque ahora les vamos a pedir que usted pueda hacer la invitación a la persona principal de este programa, a Dios, al Espíritu Santo, para que venga y nos instruya, nos modele cada cosa que se habla aquí, sea por su sabiduría y su presencia. Por favor, pastor. Bueno, inclinemos el rostro para orar. Nuestro querido Dios y Padre, Señor, muchas gracias por esta hermosa oportunidad de poder acercarnos a tu palabra, a un tema tan fascinante como los dos pactos que aparecen en las Escrituras. Señor amado Padre, queremos a través del pensamiento de Pablo en la carta a los Gálatas entender cómo él quiso explicar el verdadero evangelio que consiste, ¿no es cierto?, siempre en la salvación en Cristo, pero que esa salvación exalta tu ley, los principios que emanan de ella para la vida del cristiano. Ayúdanos a entender este tema, a conversarlo y a sacar ricas enseñanzas para nuestra vida y para nuestra iglesia. Te lo rogamos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Muy bien, ya estamos listos entonces. El Espíritu Santo está aquí y espero que usted también nos haya acompañado en esta oración. Vamos a pedirle entonces a nuestra amiga Catalina Arévalo que nos abra la palabra de Dios y nos lea allí en Gálatas capítulo 5, verso 1, que es parte de la lección de esta semana. Bien, vamos a leer, dice así: Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no os sujetéis de nuevo al yugo de esclavitud. Muy bien. Entonces, acá estamos estudiando, como habíamos visto, esta alegoría que hace Pablo acerca de Abraham y las dos mujeres que tuvieron hijos de parte de él. En este caso, a Sara y a Agar. Entonces, ¿de qué manera esta alegoría nos abre una llave para entender los dos pactos que hemos estado estudiando en esta lección? Bueno, es una justamente alegoría, lo que significa que es una forma pedagógica de explicarnos la realidad de dos pactos en la historia, el pacto del Sinaí y el pacto del nuevo pacto que habla Jeremías 31, pero en el fondo son la experiencia que aparece con estos dos pactos de salvación, pero también en situaciones o momentos históricos diferentes, lo que a veces podría dificultarnos entender en realidad
qué podemos significar por esto. Pero en el fondo, estos dos pactos son hechos por el mismo Dios con su pueblo, y lo que se quería reflejar allí es la salvación que Dios quiere dar, pero cómo la ley tiene, ¿no es cierto?, contiene los principios importantes para que el ser humano pueda vivir una vida de justicia. Básicamente es eso, es decir, a través de la alegoría de Agar, ¿no es cierto?, junto con Sara, lo que Pablo quería hacer era ilustrar de la mejor manera cómo esta relación entre estas dos mujeres nos ayudan a entender la relación, a veces un poco compleja, pero que en el fondo tienen un hilo de oro, un conductor, para poder entender el plan de salvación, el lugar de la ley en este plan y cómo el ser humano puede ser restaurado. Eso yo podría decir introductoriamente. Bueno, yo pienso que uno de los pactos más importantes en la historia es el pacto de Abraham, que Dios hace con Abraham. Y de hecho, no solamente para el cristianismo, sino para todas las religiones abrahámicas que existen actualmente, ya que de hecho, pues este pacto ha trascendido pues las culturas, la historia, y de esa manera Pablo, al tratar en Gálatas este texto de todo lo que habla de los dos hijos, el de la promesa y el de la esclava, como lo habla allí, vemos también como un símbolo o lo que viene a hablarnos más adelante en el Nuevo Testamento, ya hablando del hijo de la promesa, que es Cristo. Entonces, es todo lo que vamos a estudiar en esta lección, y esta semana va a hablarnos principalmente, yo lo veo como ese Cristo, ese que cumple la promesa, que cumple el pacto y que de verdad hace como una transición a ese pacto del cual estamos viviendo hoy en día. Amén, así es. Algo interesante también que yo vi cuando estaba estudiando esta parte de la lección es que el Señor le da solamente una promesa a Abraham. No le da dos, le da solamente una promesa. Pero el tema es que Abraham al principio como que quiere cumplir la promesa de Dios por sus propias fuerzas. Entonces, obviamente con Sara. Entonces va y tiene un hijo con la esclava que era Agar, que es Ismael. O sea, podríamos decir que trató de cumplir la promesa de Dios por la fuerza, ¿no? Por sus propias fuerzas. Pero Dios le dice, no, es que así no se hace. Yo te lo voy a dar y tú lo tienes que recibir porque es un regalo. Y es una prueba de fe. Entonces, cuando Abraham realmente avanzó por fe, fue que realmente entonces nace Isaac y el Señor le regala a este hijo que solamente se aceptaba. Y es lo mismo que pasa con nosotros, o sea, la actitud de nosotros, o la actitud en este caso de los Gálatas, ya que estamos hablando de ese contexto, era que también estaban volviendo atrás, o sea, como estaban los judíos antes cuando Cristo llegó, tratando de obedecer por su fuerza, pero en realidad no aceptando que era por gracia, o sea, era solamente por fe en Jesús, era solamente por fe que nosotros podíamos recibirlo. Y también algo interesante es que Pablo le dice que la esclava tiene que ser echada, obviamente con su hijo, y así mismo nosotros tenemos que echar ese pacto, ¿no es cierto?, entre comillas, o sea, la manera en que se guardaba ese pacto. Asimismo, nosotros también tenemos que desechar esa manera de poder tratar de guardar la ley por nuestra propia fuerza sin aceptar el sacrificio de Cristo y hacerlo por la dirección del Espíritu Santo como una inclinación natural. Entonces, realmente ahí él lo ilustra muy bien. Yo creo que es un muy buen ejemplo de cómo, de una manera muy didáctica, de poder entender estos dos pactos, ¿no es cierto? Y que en realidad Dios siempre quiso lo mismo para su pueblo. Lo único que cambia aquí es que el pueblo no le entendió y el pueblo lo trató de hacer como ellos creían y no esperando la promesa de Dios, sino por fe, ¿no es cierto? Así es, por ejemplo, cuando vamos, concuerdo completamente contigo, Cata, cuando vamos a Éxodo capítulo 19:5, dice, y esto está antes de que el Señor diera la ley, dice, ahora pues, si dais oído a mi voz y guardáis mi pacto, ¿a qué pacto se está refiriendo el Señor? Ya le dijo, ya guardé mi pacto, y israelitas, si estamos ahí, ¿qué está hablando el Señor? ¿De qué pacto? Es el pacto que el Señor ya había hecho a Abraham. Y dice, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Entonces el Señor lo que quería aquí era poner este pueblo como un especial tesoro. Sigue diciendo versículo 6, vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Y acá el Señor estaba poniendo algo. Él quería prometer esto de que ellos serían gente santa, serían sacerdotes. Esto era una promesa. Pero ¿dónde está el problema? En el versículo 8, un poquito más adelante, que dice,
Todo el pueblo respondió a una diciendo, haremos todo lo que Jehová ha dicho. Y es ahí lo mismo que estaba encarando acá, como dijo el pastor, lo que mismo estaba encarando Pablo con los Gálatas, que ellos estaban por la salvación por la fe, pero ahora estaban volviendo a la salvación por la obra. Nosotros haremos lo que tú quieres, Señor. Y yo creo que el problema que aquí está mostrando Pablo a través de esta alegoría entre Sara y Agar. Sí, estaba pensando, como hiciste el comentario, me surgió la pregunta a mí. Pero claro, si uno piensa en la alegoría misma, y como ya nos han relatado nuestros amigos acá, claro, lo que Pablo está enfrentando, está tratando de dilucidar en la carta completa, es este proceso de un grupo de hermanos, de personas, pero que todavía eran judías, judaizantes, trataban de imponer las restricciones de la ley, todo lo que implicaba, ¿no es cierto?, el ser hijos, entre comillas, de Abraham, como el mismo Señor Jesucristo. A veces les criticaba a los líderes que por el solo hecho de ser del linaje de Abraham, sentían ellos que era lo suficiente para encontrar la salvación. Entonces, lo que está haciendo acá Pablo, básicamente, es decir, pero deténganse. Porque la alegoría sirve para mostrar, por una parte, que si tú guardas la ley por méritos propios, si tú la guardas para hacerte perfecto, si tú la guardas con esa finalidad, entonces tú te estás desviando del propósito del por cual fue escrito la ley. Pero por otro lado, lo que está haciendo Pablo es tratar de traer de vuelta, ¿no es cierto?, a sus fieles, a su comunidad, para que finalmente puedan decir o entender la relación entre esto que llamamos la gracia y la ley, que a veces en el mundo cristiano se lo contrarresta. Es como que la ley, como que pareciera Pablo dejarla de lado, el Antiguo Testamento ya no corre y por lo tanto ahora estamos bajo la gracia y no bajo la ley. Entonces, finalmente, lo que yo podría añadir allí es que la alegoría que usa, ¿no es cierto?, Pablo, es para hacer volver a los Gálatas y también tener cuidado con los cristianos actuales de cómo nosotros podemos guardar la ley, no por méritos ni por nuestra propia fuerza, como intentó hacer Abraham con Sara, para traer la promesa, sino especialmente confiando en el poder de Dios, su gran amor, su gracia, su justicia, mediante su espíritu, operando en el corazón humano. Esa es la forma en que Pablo quiere que los fieles puedan entender este gran tema. Sí, también cuando la lección hablaba que como que cuál era la puerta que se abría en la discusión de los pactos, cuando uno lee Gálatas, no solo Gálatas, sino cualquiera de las cartas paulinas, yo me hablo como que nos confunde un poquito las cosas, pero no, realmente cuando uno profundiza mucho en los escritos de Pablo y uno entiende lo que él está hablando y lo que él está mostrando, de hecho, en esta alegoría de Gálatas, cuando muestra allí a Agar, ¿sí?, y también a Sara, pero también muestra el Sinaí, que fue uno de los textos que leyó ahorita ya en Éxodo. De alguna manera tratar de cumplir el pacto o tratar de tal vez pensar que nosotros podemos ayudarle de alguna manera a Dios a hacer el pacto. Y de eso lo que pasa es que nos volvemos ese esclavo de algo que nos hace que el pacto no se cumpla, porque Abraham dijo, yo voy a tal vez ayudarle a Dios, ¿sí? Y entonces con Agar allí, de esa manera, trató de cumplir el pacto, pero ese no era el pacto. Y en el monte Sinaí también, Moisés se va y el pueblo dice, bueno, no hay Dios, aquí hay, yo pongo otro Dios. Tratar de solucionar nuestras propias, o el pacto de Dios con nuestras propias obras, es totalmente imposible. Y eso era lo que Pablo, tanto en Gálatas como en los demás, en sus demás cartas, aclara muy bien este punto de no es por nuestras obras, no es por lo que nosotros hagamos, sino que por lo que el Espíritu y por lo que Dios hace en nosotros. También algo que a mí me impactó mucho y sobre todo la primera vez en mi vida cuando leí Gálatas 4, hay un versículo, el 19, que dice, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. O sea, era terrible para Pablo pensar que los Gálatas volvieran a la esclavitud que ya tenían por tanto tiempo. Entonces,
Pablo está muy preocupado por ellos y por eso le dedica, ¿no es cierto?, harto tiempo a poderles explicar, diríamos en buen chileno, con manzanitas, por qué era tan importante que ellos no volvieran a actuar de la misma manera que actuaron antes. Entonces vemos una preocupación constante de Pablo por los Gálatas, y su idea de que ellos pudieran entender que realmente Cristo debía ser formado en ellos y que es a través de Él que nosotros podemos entonces obtener la salvación, y no a través de las obras o intentando hacerlo por nuestras propias fuerzas. Muy bien. La siguiente pregunta que les quiero hacer es la siguiente. ¿De qué manera, en lecciones pasadas habíamos estudiado acerca de Romanos capítulo 8? Intentemos ahora hacer esta conexión, ¿verdad? De que en Romanos capítulo 8, Pablo usa los conceptos de según la carne, según el espíritu. ¿De qué manera estos dos conceptos acerca del hombre, ¿verdad? Acerca de cómo nosotros somos, nos dilucida un poquito acerca de lo que está hablando aquí Pablo, acerca de estos dos pactos? Estos dos pactos son cosas, como habíamos preguntado antiguamente, entonces, ¿son temas netamente históricos o tienen que ver con cosas conductuales, con temas de actitud? ¿Qué piensan ustedes? Bueno, evidentemente que tiene que ver con las dos cosas. O sea, los pactos sucedieron. Uno no puede desentenderse de la historia. Hay un desarrollo histórico y es con lo que yo a veces discrepaba un poco con esta idea de que solo es historia y experiencia. No, ambos son históricos. Hay una continuidad, mejor usemos ese término, y la experiencia de salvación es la misma, es exactamente la misma. Pero ¿cómo podemos entender esto? Básicamente, para simplificarlo, es que todos los intentos que nosotros como seres humanos, como estaban realmente haciendo los Gálatas, equivocándose, retrocediendo en el evangelio que habían recibido, siempre van a ser infructuosos, siempre van a perder, porque, como dice también Romanos, complementando con Gálatas, es imposible para nosotros guardar la ley. Somos inclinados a hacer el mal. Y no podemos, por eso que estamos enfatizando y una otra vez, guardar la ley como un medio para algo superior. En cambio, lo que está diciendo acá Pablo esa es una obra exclusiva del Espíritu. Es el Espíritu el que produce sus frutos. Es el Espíritu el que pone la ley, como prometió ya Jeremías 31. Yo quiero poner mi ley en vuestra mente, en vuestro corazón. Pero eso no es una obra nuestra. No es algo que podamos ejercitar casi como una musculatura de la fe, digamos, es decir, no, vamos a hacerlo porque yo soy lo suficiente justo, bueno, y Pablo al principio de la carta dice, yo aventajé a mis compatriotas, yo era más estricto, yo era celoso, pero me di cuenta finalmente que esto, como dice Filipenses también en otra carta, lo tomé por basura, no me servía, era inútil para mí, y los grandes reformadores, Lutero mismo, se vivía autoflagelando porque no podía encontrar salvación en su propia obediencia, en su propia conducta. Entonces, Cristo tiene que estar primero en el corazón humano, el Espíritu de Dios hace eso, hace una cirugía dentro de nuestro corazón y Él implanta los principios de su ley, no para llegar a un código legal de qué hacer y qué no hacer, sino para darnos la verdadera felicidad, porque acuérdense, en resumen, la ley es el reflejo del carácter de Dios. Y si queremos reflejar el carácter de Cristo, el Espíritu pondrá esa ley en nuestro ser. Amén. Sí, yo veo que aquí Pablo les presenta la ecuación realmente como debería ser, ¿no es cierto? No es haciendo y luego aceptando como a veces nos pasa, ¿no es cierto? Ay, voy a hacer para que Dios esté contento conmigo, o si lo hago soy bueno, no sé qué. No es las obras y después lo otro, sino que él está presentando la ecuación como es realmente. Aceptando a Jesús como tu Salvador, el Señor, va a ser un cambio, como decía el pastor, en tu corazón, te va a ir trasplantar el corazón, va a hacer una cirugía, ¿no es cierto? Y realmente te va a empezar a purificar, porque la consecuencia entonces de la justicia, como dice ahí, es la santidad, ¿no? Entonces, como consecuencia, nosotros vamos a tener buenas obras, porque eso no dice, muéstrame tu fe sin obras, ok, sí, pero no es que las obras te salven, sino que como consecuencia inevitable de que Cristo muere en tu corazón, tú vas a andar, porque Él te va a dar el Espíritu Santo, tú vas a andar en las cosas del Espíritu, y el Espíritu no peca, hermano, no peca. Entonces, si tú andas en las cosas del Espíritu, tú vas a poder tener los frutos del Espíritu, que también lo habla Pablo, y por eso se los escribe. Estos son los frutos del Espíritu, esto es lo de la carne.
¿ok? Y también dice que el espíritu también condena a la carne, que el espíritu ahí lucha con la carne para poder simplemente matar, podríamos decir así, la carne y sacarla de ahí. Y Cristo, ¿no es cierto?, por medio de su sacrificio hecho carne, ¿no es cierto?, vino a condenar el pecado en la carne. Es Él, o sea, yo no puedo, pero yo mirando a Jesús y aceptando su sacrificio es donde yo puedo obtener salvación. Ok, Él pagó por mis pecados, entonces ahora yo puedo tener su promesa, que es el Espíritu Santo para mí, y vivir conforme al Espíritu, porque tengo su fuerza, o sea, tengo su poder, Él me lo da, me da la posibilidad de vencer, pero solo aceptando a Cristo. Así que es eso, y también en el lenguaje habla que lo primero para poder tener buenas obras, ¿no es cierto?, por consecuencia, es una mente pura, porque todo empieza acá, así como el pecado se forma acá, las buenas cosas también se forman acá en la mente. Entonces, por eso es tan importante, y Dios siempre quiso, ya en Deuteronomio lo dijo, Él quería circuncidar nuestro corazón. Ya lo había dicho antes en el Antiguo Testamento y lo volvió a decir ahora en el Nuevo Testamento. Sí, aquí he estado buscando un texto en Romanos también 4, que dice que la promesa fue acreditada después de que fue circuncidado o antes, pregunta Pablo, y dice, no fue después, sino antes, ¿sí? De hecho, en ninguno, hasta en el jardín del Edén, Dios le dio a Adán y a Eva todas las, mejor dicho, las facilidades y todas las oportunidades del Edén, todo amoblado, totalmente todo, se lo dio antes de decirle que no comieran del árbol del conocimiento del bien y del mal. Simplemente el árbol del conocimiento del bien y del mal, de hecho, pues era una manera para probar que de esa manera, pues ellos finalmente no querían perder lo que ya tenían, ¿sí? De una u otra manera, a Abraham también, Dios le dio la promesa sin necesidad del pacto, y ahora lo que pasa es, cuando se habla de la carne y del espíritu, ahora, ¿es por mis obras que yo obtengo las cosas o es porque simplemente Dios me las da y Dios es el que me da el poder para vencer esas cosas? Así que cuando Pablo hace esto y en varios lugares donde utiliza esto de la carne y el espíritu, y no solamente Pablo, sino que también por lo menos a Nicodemo Jesús le dijo, es necesario nacer del espíritu, es necesario que el espíritu tome nuestra vida y que nuestra voluntad esté unida a la voluntad de Dios y que de esa manera nuestras decisiones y lo que hagamos sea por el espíritu y no porque nosotros digamos, yo soy capaz de hacer las cosas, no, pero el espíritu sí lo puede hacer en mí. Amén. La siguiente pregunta entonces, ¿cuál es la consecuencia de mirar solamente al antiguo y al nuevo pacto bajo la mirada de épocas? ¿De qué manera entonces ahora el modelo que nos presenta aquí Pablo nos afecta en nuestra comprensión del plan de salvación? ¿Qué piensan ustedes? Sí, estaba reflexionando porque este tema no es fácil, aun cuando uno lo ha estudiado mucho en la escuela de teología. Pablo también, a veces Pedro también en esa famosa cita dice, a veces Pablo dice cosas difíciles. Bueno, Gálatas es considerado uno de los textos que a veces se pone complicado en este intento de desenredar estos temas que estaban sufriendo los Gálatas. Pero miren, el hecho de, yo quiero discrepar, vuelvo a insistir con eso, con lo siguiente, pero aclararlo mucho. El problema no es separar históricamente los dos pactos, porque el sentido común te dice que son diferentes en la historia. Hay uno acá y hay otro allá. Ese no es un problema, sino que lo importante es esto. Lo que Dios quería hacer desde Abraham en adelante, y en la escuela sabática de adultos también estudiamos varios pactos, Abraham, Noé y otros más, lo que quería hacer siempre ha sido lo mismo. Es restaurar la imagen de Cristo en el ser humano, y la imagen, que también es sinónimo de carácter en la Biblia, es al mismo tiempo un sinónimo de la ley de Dios, de sus principios, porque son el reflejo de su carácter. Entonces, la experiencia, si tomamos la palabra que usa el folleto de jóvenes, la experiencia de salvación es la misma. El problema sería, para ir precisamente a la pregunta que nos hace Jan, el problema es enfatizar demasiado la separación histórica. Ese es el problema, porque al final cuando separas mucho una cosa a la otra, claro, fácilmente puedes quedar, como dicen nuestros hermanos protestantes e incluso católicos, que eso es una cosa que fue en la antigüedad, solo para Israel, está por allá lejos, y en cambio lo que vino a hacer, a instaurar Cristo es tan nuevo, tan novedoso, tan completamente distinto, que entramos a ese dilema mal usado. Antes estábamos bajo la ley, ahora estamos bajo la gracia. En realidad eso no es así.
Repito, la historia, la continuidad de los pactos es el deseo de Dios siempre de poder colocar, restaurar su imagen, es decir, los principios de su ley en el corazón humano. Y de esa manera, y permítanme leer un texto brevemente para terminar, de esa manera se va a cumplir lo que dice el mismo Gálatas. Gálatas 5 dice acá, Gálatas 5, versículos 5 y 6, dice, pues nosotros por el Espíritu aguardamos por fe la esperanza de la justicia, aguardamos. Y después dice, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Creemos en que Dios puede hacer una obra de salvación, pero los principios de su ley, porque Dios es amor y ahí está su carácter, nos van a llevar, nos van a impulsar en nuestra vida cristiana a amarlo a Dios y amar a nuestro prójimo, que es el resumen de toda la ley. Amén. Sí, justamente es eso lo que dice el pastor, lo que yo veo peligroso. O sea, cuando nosotros decimos es que eso era para los israelitas y esto es algo completamente nuevo y que el Antiguo Testamento ya no vale y que los 10 mandamientos quedaron crucificados en la cruz y todo eso, ¿qué pasa? Porque separamos mucho el contexto de lo que estamos leyendo, cuando leemos un versículo por aquí y el otro por allá y lo mezclamos, y también que no entendemos la historia. O sea, cuando nosotros... es importante también estudiar qué es lo que estaba pasando en el contexto histórico de Pablo, en la iglesia en Roma, en los Gálatas, ¿no es cierto? ¿Por qué ellos estaban teniendo este problema? ¿Por qué era que realmente, ¿no es cierto?, los judíos estaban guardando la ley por su propia fuerza y acá, ¿no es cierto?, se les está presentando el verdadero pacto que, como dice el pastor, siempre fue el mismo. Entonces, cuando nosotros hacemos eso, entramos en un terreno súper difícil porque el plan de salvación se empieza a desmoronar. ¿Por qué? Porque cuando yo digo eso, cuando yo digo que la ley queda crucificada ahí en la cruz, ¿no es cierto? Los 10 mandamientos que ya no corre para nosotros, ¿qué dice la Biblia que es pecado? Y en el Nuevo Testamento, no en el Antiguo, vamos para el Nuevo. 1 Juan 3:4 es la transgresión de la ley. Y si yo, como dice Pablo, antes de saber, ¿no es cierto?, antes de aceptar a Cristo, él no sabía, ¿no es cierto?, que estaba pecando. Entonces es la ley la que a mí me refleja que realmente yo tengo pecado. Y si yo no sé que tengo pecado, ¿cómo es que me voy a arrepentir? Y si yo no me arrepiento, ¿para qué voy a necesitar un Salvador? No sé si me entienden la idea para dónde voy. ¿Para qué voy a necesitar un Salvador? Entonces, ¿cómo voy a profesar tener fe en Jesús? Entonces yo digo, bueno, Jesús me limpia. ¿Y me limpia de qué? ¿Cómo sé yo que codiciar es malo, que matar es malo? Pues está en la ley. Entonces, cuando yo los separo, se desmorona todo el plan de salvación porque finalmente no puedo aceptar a Jesús porque no puedo ver mis pecados. Entonces es aceptando a Cristo donde la ley realmente cumple su función, hacerme ver mi indignidad y realmente decir, necesito un Salvador porque yo no puedo hacer esto, lo que debió hacer el pueblo de Israel en el Sinaí. Señor, no podemos, necesitamos que tú lo hagas por nosotros. Entonces, eso es realmente lo peligroso. Lo peligroso de separarlos tanto, como dice el pastor, y de realmente abolir uno y que el otro, sino que no entender realmente que fuimos nosotros los que invalidamos el pacto, que también Pablo lo dice. Bueno, yo veo como el problema como que se presenta allí en las dos situaciones, que el problema principal a veces de nosotros en general es no tanto la historia del pacto, sino a veces como vemos, no el pacto, sino como vemos a Dios, sí. Pareciera que el Dios fuera totalmente diferente, que fuera otro Dios totalmente distinto. Y va mucho de pronto en cómo vemos tal vez el Antiguo Testamento. Vemos el Antiguo Testamento a veces como un Dios radical, un Dios definitivamente castigador. Pero cuando profundizamos un poco más en el Antiguo Testamento, no podemos equivocarnos, que es el mismo Dios del Nuevo Testamento, el mismo Dios que dio a su Hijo, el mismo Dios que hace promesas, el mismo Dios que de una de otra manera fue paciente, ¿sí? Con todos, sí, desde Adán y Eva fue paciente desde ellos, paciente con Noé, paciente con Abraham, paciente con el pueblo de Israel demasiado. O sea, cuando estudiamos profundamente la historia del pueblo de Israel, uno dice definitivamente Dios es un Dios de amor, un Dios paciente, tardo para la ira, como menciona el Éxodo, tardo para la ira, grande en misericordia. Definitivamente no podemos hacer una distinción entre todo lo que vemos en la Biblia. No podemos decir que Dios es uno, que ahora del otro, que Dios se equivocó y entonces creo que el pacto tenía errores y entonces por eso los cambió. No, definitivamente Dios no cambia. Los que cambian y los que definitivamente dañamos todo fuimos nosotros, no Dios. Dios es el mismo siempre.
Hoy, mañana, siempre, siempre es el mismo. Así es, muchas gracias. Entonces ahora tenemos que llevar todo esto, lo que hemos hablado, a aplicarlo ahora a cada uno de nosotros. Leo acá en Romanos, capítulo 1, verso 1, dice, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. Acá parece que es una especie de contradicción. Mientras Pablo a un lado dice que somos llamados a andar en libertad, aquí él se dice que ahora es siervo. Entonces, ¿cómo mezclamos esta idea de ser libertados y al mismo tiempo ser siervos de Jesucristo? ¿Qué piensan ustedes? Tal vez yo quiero ser como Pablo. Me gustó tanto y lo que hizo que voy a contar una historia cortita. Es como que nosotros, ¿no es cierto?, estamos trabajando en una viña, ya que la Biblia ocupa mucho las viñas. Una viña así súper fea que no da frutos casi nunca, que tenemos que sacrificarnos muchísimo para trabajar y más encima nuestro empleador es malo con nosotros y nos trata mal, pasamos frío, pasamos hambre, pero estamos ahí. Pero nos paga, ¿ok? Nos paga por el trabajo que hace un poquito, pero algo, ¿ya? Y nuestro padre, ¿no es cierto?, nos ve trabajando de esa manera, entonces nuestro padre se esfuerza y trabaja y paga un alto precio por nosotros, para que podamos obtener nuestra libertad, ¿ok? Pero aunque nuestro padre paga un alto precio por nosotros y nos da la opción de irnos con él a trabajar a su viña, que nosotros sabemos que es mucho mejor que el lugar donde nosotros estamos, donde sí se da fruto, que vamos a tener que trabajar igual, pero que es mucho mejor, aún así no nos obliga a irnos con él. Aunque ya nos compró, que podríamos decir que les pertenecemos, él no nos obliga a volvernos con él, nos da la libertad de poder elegir. Entonces, eso es lo que pasa, o sea, Cristo nos compra a un alto precio, pero no nos obliga a irnos con él, o sea, nos da la posibilidad de que si nosotros queremos irnos, nos podemos ir. Podemos tomar esa opción que Cristo nos da, pero no es una obligación. Entonces, por eso también así podemos entenderlo. Y si nosotros aceptamos irnos con nuestro Padre, irnos con el Señor, aceptando el sacrificio de Cristo, también el Señor nos dice que nadie nos puede arrebatar del amor de Dios. O sea, que una vez que nos vamos con Él, le pertenecemos de tal manera que nos protege. Y si nosotros no queremos irnos de ahí, Él no va a dejar que nadie nos deje salir de ese lugar. Y nos va a proteger, ¿no es cierto?, bajo sus alas, como dice la Biblia. Y no va a dejar que ni principados, ni potestades, ni nadie nos arrebate de ahí. Entonces, en cierta manera, a eso, por lo que yo puedo analizar, se está refiriendo Pablo. Sí, creo que la lección, de hecho, del trimestre pasado de Romanos hablaba mucho de eso, de la esclavitud, ¿sí? De la esclavitud también a veces, porque podemos decir, sí, ahora somos esclavos de Cristo, ¿sí? Pero es muy distinto porque en el momento en que nosotros somos esclavos, nosotros tal vez hacemos algo que para nosotros no es muy agradable, ¿sí? Y somos esclavos cuando hacemos algo por obligación y no es muy agradable, y de hecho lo hacemos a veces por ganar algo, ¿sí? De pronto el trabajo, muchos de nosotros a veces trabajamos por el dinero, pero no porque nos encante trabajar, ¿sí? Otra cosa es que nosotros seamos voluntarios, así como muchos aquí, digamos, en este Inver son voluntarios, porque nos gusta y no importa que no nos paguen, pero lo hacemos con un deseo. Pero aparte de eso, el ser voluntarios de Cristo, independientemente de que lo hagamos voluntariamente, nos va a dar una recompensa. Entonces eso es lo lindo, a veces nosotros ni pensamos en la recompensa, pero deberíamos estar pensando muchas veces en eso, porque definitivamente lo que Dios da, y como mismo Pablo dice en 1 Corintios, cosas que ojo no vio, ni oído yo, son las que Dios tiene preparado para nosotros. Entonces, ser voluntario de Cristo, ser siervo, como me quiera llamar, pero definitivamente trabajar con Él yo creo que no tiene comparación a cualquier tipo de trabajo que tengamos, así que pues es muy bonito de esa manera trabajar de la mano con Dios y de esa manera dar nuestra vida a Él y dejar que Él sea quien transforme nuestra vida y nos moldee como vasijas útiles. Estaba pensando una manera de resumir todo esto y hay tantos, porque este es el gran tema de la Biblia, el hilo de oro que recorre toda la Biblia. Pero me acordé de lo que para mí es uno de los grandes ejemplos de la Biblia de esto, que lo ejemplifica en carne y hueso. Cuando yo veo el Salmo 51 y lo que había cometido David, que fue muy grave, toda la oración usa conceptos tocados del santuario, sacados de allí. Purifícame, límpiame, borra mis rebeliones,
Pero saben, David sabía perfectamente que no podía solucionar a través de ningún sacrificio su problema, no había. La ley mosaica decía, la ley estricta, no puedes hacer nada, tú mereces morir, mataste a alguien y más encima te acostaste con la mujer de él. Gravísimo, y eres el rey. Pero entonces en el clímax del Salmo, David dice esos versos memorables: Señor, crea en mí un corazón limpio, renueva un espíritu nuevo dentro de mí. Tiene que haber una nueva transformación, un nuevo corazón. Y después del Salmo, que es lo que muchos se saltan, dice, ahora yo puedo enseñar a los demás tu salvación, tu justicia a los transgresores. Ahora yo puedo hablarle a las personas que se conviertan a ti. Ahí está el Evangelio. Y parafraseando una cita de la hermana Huay que resume esto, justamente ella dice así, y es muy preciosa, yo lo lamento no haberla traído acá. Ella dice, ¿por qué? ¿Cómo, no es cierto, podemos explicar mejor la relación entre la cruz y la ley, entre la salvación y la ley? Ella dice, desde la misma cruz, porque Jesús, ¿por qué vino a morir por nosotros? Dice ella. Y vino a morir por nuestros pecados, decimos nosotros. Pero después vuelve a preguntar, ¿pero los pecados de qué? De la transgresión de la ley. Por lo tanto, la muerte de Cristo exalta lo sublime que es la ley y los principios de su carácter, porque fue tan costoso el pecado humano que el Hijo de Dios vino a este mundo a morir, a vivir como nosotros, para después dejarnos un ejemplo, pero vino a rescatarnos, como dice Daniel 9:24, vino a poner fin al pecado, a la rebelión, pero vino a traer justicia eterna, dice el mismo texto. La justicia de Cristo, la justificación por la fe, que va siempre de la mano con la ley. Así que Pablo lucha con sus hermanos para declararles esto en su vida práctica y les dice, por favor, no escuchen a los falsos maestros, no reciban este falso evangelio. El evangelio eterno, que también aparece en Apocalipsis, siempre ha sido el mismo. El deseo de Dios de restaurar a sus hijos para que reflejen su imagen en Cristo Jesús. Amén. Muy bien, ya hemos llegado casi a la parte final de este programa, ya está a punto de terminar, pero no queremos irnos sin que antes cada uno de ustedes le den a los jóvenes que están ahí un consejo, lo que más les gustó de la atención de esta lección, un llamado a la acción. ¿Qué es lo que ustedes le quieren dar a esos jóvenes que están mirando? Sí, yo pienso que cuando leía, a veces cuando yo estudié mucho los 10 mandamientos y cuando estudiaba el versículo que dice en la ley, visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación, pues sí, pareciera que fuera definitivamente un Dios muy radical, un Dios que está dispuesto a castigar. Pero cuando tú vas a través de la historia y a través de los textos bíblicos, tú ves a Dios visitando siempre para mirar cómo no condenar, sino cómo restaurar al pueblo, ¿sí? Esa restauración que le hizo cuando visitó a Mateo, cuando visitó a Zaqueo en su casa, y ahora cerrando con Apocalipsis 3:20, donde dice, aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye, ese es el Dios que visita, ese es el Dios que está ahí dispuesto a golpearnos las puertas de nuestro corazón, esperando que le abramos nuestra vida. Así que la invitación en este día para todos es, no seamos ajenos al llamado que Dios nos está haciendo y invitemos a que Dios more con nosotros y limpie absolutamente todo lo que hay de malo en nuestro corazón. No tratemos de limpiarlo por nuestras propias fuerzas porque no va a ser posible, pero si Dios lo hace, va a quedar totalmente limpio y blanco. Bueno, yo podría dar varios consejos, pero humildemente yo quisiera sugerir lo que dice la Biblia. Léanse y estudien a fondo Isaías 58. Es un texto extraordinario que explica desde el Antiguo Testamento qué significa este tema que hemos tratado de los 2 pactos. Porque aunque no habla de pactos y esas cosas, expresa lo que es el Evangelio. Y el Evangelio debe ser justamente eso. Acá contrarresta el profeta al pueblo y lo confronta porque ellos ayunaban, ellos dice que tiraban ceniza sobre su cabeza, eran personas intachables externamente, y el profeta le dice, eso no les sirve de nada. Que es lo mismo, es el mismo problema de siempre. No hagan eso, les dice. Vayan y den un pan al hambriento, vayan y atienden al desvalido, visiten a las viudas. Y después dice, y con esto cierro, y acá dice el texto usando poesía,
Dice, ¿qué es el evangelio? No es que partas tu pan con el hambriento, Isaías 58:7, a los pobres errantes albergues en casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano. Y mire lo que dice ahora, entonces nacerá tu luz como el alba, y tu salvación se dejará ver pronto, e irá tu justicia delante de ti, y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Cuando tú obras esa fe por amor que dice Gálatas 5, que es el amor de Dios, de Cristo en tu corazón, en sus principios de su ley, es lo que más necesita este mundo lleno de pandemia, de aflicción, de desesperación, de incertidumbre. Esa es la palabra clave hoy día, la incertidumbre. Pero cuando las personas vean en una sociedad desmoralizada, en todos los sentidos de la sociedad, cuando parece que el mundo va cada vez en caída libre, Dios quiere, por otro lado, a hijos suyos, a jóvenes como ustedes, que exalten a Cristo y su sagrada ley, sus sagrados principios, para que vean chicos amorosos, puros, digamos, que tengan buenas intenciones y que eso, como dice la promesa, va a llegar a brillar. La justicia de Cristo va a brillar a través de sus ojos, de una linda sonrisa, de una mirada, digamos, sin mala intención. Y cuando la gente vea eso, yo creo personalmente que es lo que más necesita nuestro mundo hoy, que nosotros podamos llevarle a Cristo en hechos concretos de amor y de misericordia a esas personas. Amén. Tal vez solo agregar a lo que han hablado, y está muy bueno, la verdad. Satanás ha puesto muchas mentiras y en este mundo, ¿no? Sobre quién es Dios. Hoy en día es necesario aclarar, yo creo en el Dios de la Biblia, de toda la Biblia, y yo creo, ¿no es cierto?, que ese es el Dios de los cielos. Es necesario aclarar porque hay tantas ideas que Satanás ha puesto en nuestra mente, en nuestra forma de pensar, incluso que la ha educado ya de una manera diferente, que hace necesario hoy en día que nosotros, para antes incluso de empezar a entender los pactos, porque uno a veces lo entiende así, se prejuicia y decimos, que parece que el Dios del Antiguo Testamento es malo y del Nuevo es bueno. No, es el mismo Dios y es bueno en ambos, si nosotros lo estudiamos a fondo. El problema es que no conocemos a Dios realmente. Entonces yo creo que lo que te invito hoy es a conocer a Dios realmente. No lo que te dicen de Dios, sino que tú conoces a Dios a través de su palabra. Ten una experiencia viva con Él, orando, entendiendo, pidiéndole que Él te ayude a entender, que Él mismo te explique la Biblia a través de su Espíritu Santo. Entonces, cuando nosotros conocemos realmente a Dios, nos damos cuenta que la Biblia está escrita con amor. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis vemos a un Dios amante que lo único que quiere es que su pueblo se salve. O sea, ¿qué podría ganar el Señor con nosotros, seres indignos? De haber hecho tremendo sacrificio por nosotros. Entonces, ¿cómo podemos pensar de que es un Dios malo? Por supuesto que no. Siempre ha tratado y ha velado por sus hijos, por protegerlos, por cuidarnos, aún cuando nosotros nos hemos portado horriblemente mal con Él. Él ha sido fiel con nosotros, a diferencia de nosotros, obviamente. Así que esa es mi invitación: conoce a Dios, conoce al Dios, ¿no es cierto?, en quien dices creer. Bueno, realmente conócelo para que podamos ir entendiendo realmente lo que vamos a estar estudiando este trimestre. Muy bien, muchas gracias. Yo con lo que quiero terminar es respondiendo la pregunta que hice en la introducción. ¿Dios acaso sacó al pueblo para llevarlo a otra esclavitud? No. Miren lo que dice Salmo 105 del 43 en adelante. Dice, sacó a su pueblo con gozo, con júbilo a sus escogidos, les dio la tierra de las naciones y las labores de los pueblos heredaron. ¿Para qué? Escucha el versículo 45. Para que guardaran sus estatutos y cumplieran sus leyes. Aleluya. Eso fue con gozo, el poner las cosas que hacer, el cumplir los estatutos y las leyes con gozo, con júbilo, es lo que quiere hacer de ti el Señor. Y eso, como decía el pastor, como decía Catalina, solo lo vas a hacer cuando cumplas la ley por amor. Esa fe que es motivada por el amor. El antiguo pacto que nos dejó con Abraham es un pacto que se guarda por la fe y en el amor. Abraham era amigo de Dios. Y eso es lo que quiere hacer Dios contigo, ser tu amigo. Y cuando sea Dios tu amigo, ahí vas a poder tener vida para poder cumplir los mandamientos. No te enfoques en cumplir los mandamientos para tener vida, porque eso fue lo que hizo el antiguo Israel. Pero si ahora aceptas la vida que Dios te da, la misma vida de Jesucristo que la dio por ti, Él
nacerá en tu corazón, como decía el pastor Isaías 58, entonces nacerá tu luz, cuando empieces a hacer también las obras de Cristo, estas obras por amor. Muy bien, espero que te haya encantado esta lección. Sigue mirando los capítulos que vamos a seguir transmitiendo, sigue compartiéndolo con tus amigos, estudia en tu escuela sabática, en tu grupo pequeño, en GPS, en tu unidad de escuela sabática. Dale like a este video, compártelo, suscríbete y no te olvides de poner la campanita también para que no se te olvide ahí cuando se publica el nuevo Inverse en español. Así que un gran abrazo a todos. Muchas gracias, Catalina, por acompañarnos. Eliseo, un gusto. De Pastor Alan, muchas gracias también por los grandes aportes que hizo a este capítulo. Chicos, recuerden estudiar su lección y escribirlo y hacerlo tal como está acá, porque van a lograr algo que nada les puede dar, de un valor incalculable. Así que nos vemos la próxima semana si Dios quiere. Un gran abrazo a todos. Chao, chao.